Bueno, regresamos. No me di cuenta que se nos había ya pasado 40 minutos. Entonces, Profesor, yo tengo ahí una pregunta. perdona, pero ¿en qué habíamos quedado? Ah, habíamos dicho de que pues Que se trataba. citar a consulta a la pareja, ¿sí? Eh, yo pensaría que uno le dice a la paciente, necesito conversar con fulanito de tal, él podrá venir. Entonces supongo yo que ella dirá, pues voy a comentarle a ver si está de acuerdo o no. Ujú. Y esperaría uno que sí, ¿no? O sea, de hecho la respuesta que me dé el novio de la paciente dice mucho, ¿no? Si la persona dice, ah, no, yo no tengo nada que hacer por ahí, pues entonces ya estamos empezando de que realmente la relación es totalmente contaminada, porque no está bien, ¿ven? Pero si la persona accede, entonces, ah, bueno, entonces dile a él que, bueno, viene la paciente o me llama y me dice, sí, mira, doctor, de que mi novio o mi esposo dijo que sí. Ah, bueno, entonces dile que venga él solo, ¿sí? Porque necesito conversar con él. ¿Ven? Entonces ya converso yo con él. Y se le cuenta al muchacho, al señor, el porqué de la situación, ¿no? ¿Sí? Pues, lógicamente uno tiene que ser muy empático y darle las gracias a la persona porque pues, accedió a la invitación, que eso habla muy bien de él, que le agradecemos mucho y que eso también se lo agradece su señora, su novia. Entonces es como para hacer como quitar un poco esa reactancia que puede llegar la persona, ¿no? O sea, yo no sé, la gente es pues como bastante inadecuada a veces, ¿no? Es que yo no soy el loco. Eso lo comento pues porque es lo que normalmente uno escucha. Entonces ya en esa consulta pues yo le planteo lo que ustedes me están diciendo, de que, venga, ¿usted por qué no habla eh, eh, de su vida sexual? O sea, yo ya he ingresado con él a hablar y de pronto pues, le logré sacar a flote pues, esa verdad. ¿Sí? Entonces ya tengo yo que decirle a la persona que necesitamos que de pronto haya un manejo adecuado en la comunicación. ¿Sí? Eh, aquí nos determina mucho un camino a seguir con respecto a qué él quiere con la pareja, qué no quiere con la pareja, si se acaba la relación, qué va a pasar, si él quiere que se acabe o no se acabe o le da miedo. Bueno, aquí confluyen muchas cosas, muchachos, señoritas, confluyen muchas cosas y eso es lo que se trabaja y para eso es que uno tiene que tener como esa estrategia y esa experticia de poder manejar los casos clínicos que nos lleguen a nosotros. Uno ha recibido una gran cantidad de casos que lo dejan a uno choqueado, lo dejan a uno que uno quisiera sentarse a llorar con el paciente, ¿sí? Pero pues lógicamente, Profesor, pues, señora, pero ahí en ese caso, si él le omite a ella que él tiene VIH, siempre le ha dicho que los resultados han salido negativos. No creo que si le omite a ella, él vaya a ir a contarle al terapeuta. pues hay que confrontarlo, pues porque ya ahí pues estamos hablando del código ético en donde ella puede perder la vida por eso. Pues hay que confrontarlo en donde dice, mire, yo como profesional del área de la salud tengo conocimiento de ciertos pacientes y entonces conversé con el doctor X y entonces él me comentó que tal persona, ¿sí? Eh, pero esto Pero no. usted puede revelar el secreto del otro profesional. Por eso le digo, o sea, esto yo lo hago a manera escrita y a manera de un proceso terapéutico como tal. Ujú. Si ya el médico no lo hizo el anterior, pues yo le tengo que plantear como la necesidad de que lo haga.
¿sí? De que lo haga antes de que yo suelte, digámoslo así, esa, esa verdad. O sea, mire, está pasando con eso y eso, entonces tenemos que manejarlo de esa manera, ¿ven? Pero yo no voy a decir nada solo hasta, o sea, yo ya he hablado con el médico anterior, yo ya he hablado con esa persona y le he comentado, mire, estamos hablando que esta persona puede contagiarse y eso puede ser legalmente perjudicial para todos nosotros. Entonces, esa persona tiene que, lógicamente, manejarlo bajo la ética en donde se quiebra ese compromiso ético y se habla del tema como tal. ¿Sí? Pero por eso digo que se exime eso cuando la vida de la persona está en peligro. ¿Ven? Eso sería el caso. Profe, qué pena, disculpe. Pero ahí, según la lectura, el primer terapeuta está afectado. El segundo terapeuta, igual, juntos tienen una transferencia de emociones, ¿sí? O sea, ellos están afectados por el caso. Entonces, por eso es que ni el uno decía una cosa, ni el otro tampoco. Ahí el más afectado era el paciente. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos quería revelar porque ¿cómo le diría? ¿Se truncaron las emociones? Sí, porque hubo transferencia, no puede haber transferencia del terapeuta con el paciente. Sí puede haber empatía, pero no transferencia de emociones, porque ahí es donde se empieza a afectar el paciente, profe. ¿Y el paciente te refieres a la señora? A Laura. Sí. Pues estas personas están actuando mal, precisamente pues porque, pues, como lo decía yo anteriormente, están dejando de lado pues como su rol profesional y se están dejando llevar por su aspecto emocional, ¿sí? Por la identidad con el paciente como tal. Entonces, claro que le afecta y lo habíamos mencionado en las decisiones que ellos pueden asumir, ¿sí? Pero desde un principio ellos están actuando mal precisamente porque no están manejando con ética, con transparencia, con coherencia con respecto a lo que está pasando. Eso lo habíamos mencionado ahorita. Gracias, profe. Vale. Vamos a parar acá porque se nos fue el tiempo. ¿Sí? Quiero que miremos rápidamente. Quiero que miremos rápidamente, perdónenme. ¿Qué conocen ustedes del modelo médico? ¿Quién está hablando? No se lo escucha bien. De la parte del modelo médico, de lo que tenemos para hacer un caso, análisis de un caso, algo así, dice que tenemos que tener la historia clínica, los datos demográficos. No sé si a eso te refieres. Es que no se te escucha bien, Vanessa. ¿Ustedes lo escucharon bien? No, señor. Sí, es que se te escucha muy bajita la voz. El audio casi tiene, no se revisa el volumen del audio, Vanessa, porque no se te escucha tu participación. ¿Sí? Antes de que Vanessa de pronto organice su audio, lo que yo quiero plantear es el modelo médico como tal, pues está muy relacionado con la psicología de la salud, está muy relacionado con la parte biomédica como tal. El modelo médico está pretendiendo darle un manejo pues netamente orgánico en donde se trata de identificar el motivo de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué aspectos de la salud física orgánica puede estar llevando a la
patología psicológica, ¿sí? Entonces, esto es lo que hacen muchos los psiquiatras como tal, en donde pues identifican la causa de la problemática y la solucionan lógicamente con exámenes médicos, bueno, no la solucionan, evalúan con exámenes médicos para tratar de determinar cuál es el paso a seguir con respecto al manejo eh, eh, con fórmula médica, ¿sí? Entonces, en el modelo médico, eh, se supone un sustrato, pues, como tal orgánico, ¿sí? Más o menos relevante en los trastornos mentales, ¿no? Pues como que miremos un poco si hay una ruptura de un aneurisma, entonces, cuáles son las secuelas de esta circunstancia, ¿sí? O sea, ya nosotros como psicólogos clínicos entraríamos a trabajar, pero fíjense de que hay un antecedente médico como tal, hay una etiología causada por un coágulo de sangre allí, en donde si no se extirpa, si no se hace una intervención quirúrgica, entonces el paciente puede morir. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico como tal? Pues lo que hace es intervenir para poder determinar que esto que está viviendo la persona puede generarle posteriormente un proceso de adaptación bastante difícil. Ustedes saben que cuando se presenta un accidente cerebrovascular, una ACV o una isquemia cerebral, lo que la gente hace, o las reacciones, las consecuencias psicológicas pueden ser muy fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la persona puede caer invidente, la persona puede caer en silla de ruedas, puede quedar, se le perdió el habla, perdió la movilidad del lado derecho, es decir, tiene una hemiparesia derecha o una hemiparesia izquierda, ¿sí? Puede presentar una fascia, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas eh, son como las secuelas de esa intervención quirúrgica o de lo que presentó la persona. Entonces, el modelo médico, ¿sí? Lo que trata es de determinar qué fue lo que llevó a eso. O sea, le da una importancia al diagnóstico y a la clasificación médica de por qué esa consecuencia de esa enfermedad llevó digamos, a ese proceso tan difícil de adaptación, ¿sí? Entonces, pues sabemos nosotros que el ser humano es supremamente complejo, por lo que cualquier intento por reducirlo a una definición sencilla está condenado pues, prácticamente a caer en sesgos reduccionistas, ¿no? Son evidentes, lógicamente, las dimensiones físicas, las psicológicas, las sociales, que están ahí relacionados con nosotros, ¿sí? Pero la realidad orgánica puede llevar, pues, lógicamente, a una situación psicológica fuerte, como tal. La realidad mental puede llevar a una situación psicológica fuerte también. Entonces, es importante que nosotros entendamos como esa base epistemológica del modelo biomédico de salud, ¿sí? Como esa intervención que hacen los médicos, como a manera científica, digamos, que ese poder que tienen ellos de conocer un poco esa parte de los cambios anatómicos, funcionales, de la acción de ciertos patógenos externos, de la identificación de esos signos objetivos como tal, ¿no? O sea, que la persona está presentando cierta sintomatología, entonces ellos lo que buscan determinar en el organismo qué es lo que está sucediendo, o sea, cuáles son los causantes de eso, ¿ven? Para luego sí ya entrar en aspectos ya más de farmacología o de manipulación quirúrgica, ¿sí? Eso lleva, lógicamente, a determinar dos estrategias básicas. El diagnóstico médico, pues, por ejemplo, a través de técnicas que exploren la integridad o función de los distintos órganos o sistemas del ser humano, nosotros, ¿sí? Y la intervención,
como les decía yo ahorita, mediante la modificación de la estructura anatómica o el restablecimiento del equilibrio químico, ¿no? Pero todo eso es lo que trata de hacer, o sea, es como una intromisión, si se puede decir esa palabra, es más bien una intervención médica en el cuerpo humano, haciendo uso de la parte quirúrgica o haciendo uso también de la formulación médica como tal. De aquello que pues, es importante que ellos tengan ese conocimiento muy claro de qué es lo que tienen que formular, qué es lo que tienen que hacer, porque el funcionamiento del cuerpo y las patologías de pronto, si no se hace un buen diagnóstico, un buen manejo, pues ese proceso de enfermedad en vez de mejorar va a ser pues, realmente negativo. ¿Sí? Otro aspecto importante que se tiene que entender un poco en el modelo médico sería el foco en los aspectos fisiológicos de la salud. ¿Sí? Aquí hago referencia a la propuesta que hace la Organización Mundial de la Salud, en donde la salud debe ser entendida como un fenómeno en donde los componentes físicos, psicológicos y sociales se expresan de una manera compleja e íntima, de una forma constante de interacción. Entonces, esto nos lleva a entender de que una persona no podría considerarse sana cuando careciera de una patología física, pero adoleciera de problemas emocionales. Entonces, aquí están tratando de entender que el ser humano, pues, por la interacción que tiene, por la interacción pues, social que tiene, por los componentes físicos y psicológicos, pues pudiera estar siempre adoleciendo de problemas emocionales. ¿Sí? Y eso lógicamente nos va a entender de que uno no está aislado de un entorno social y cultural. ¿Sí? De hecho, en esta película que yo les estaba planteando a ustedes de el valor de una promesa o valiosa promesa, aquí de pronto se menciona la parte social y cultural, pero fíjense que la parte de creencias religiosas, lo religioso influye mucho en la salud. Hay unas religiones, a ver si trato de recordar, bueno, se me da ahorita qué tipo de religión es esta, pero que ellos no aceptan de que cualquier persona vaya a, perdóneme la expresión, a meterle bisturí al cuerpo de uno. ¿Sí? Entonces, los rabinos, ¿sí? Los que son de esta congregación religiosa, si se puede mencionar así. Entonces ellos, ellos creen que todo lo que tienen, todo lo que van a obtener es porque Dios lo ha hecho, ¿sí? Y a ellos no les gusta para nada este tipo de aparatos tecnológicos, ni de celular, ni de televisión, nada, absolutamente nada de eso. Entonces ellos son más básicos y entonces ellos no asisten a una cita médica como tal, ¿sí? Porque no es lo que ellos consideran importante. Que si son designios de Dios, así debe ser. ¿Ven? Que de pronto Dios lo que le da a uno es cierto tipo de medicina natural, con efusiones de ciertas plantas, ¿verdad? Un poco de cosas que de pronto pueden ser válidas en ese contexto. ¿Sí? Pero realmente cuando esas creencias psicológicas, esas creencias médicas, esas creencias religiosas hacen que la persona se termine enfermando, nos determina que no es solamente esa influencia social y cultural, sino también esa influencia religiosa que hace que nosotros tengamos pues como unos malos procesos y nos llevemos a potenciar la enfermedad como tal, ¿no? Y lógicamente las consecuencias en algunos problemas
comunes se pueden presentar, pues, lógicamente en la sociedad, ¿sí? ¿Cuántas cosas no se han hablado con respecto a esta situación del COVID-19? ¿Cuántas cosas no se han mencionado con respecto a esta pandemia? ¿Ven? O sea, empezó de una manera muy como epidemia, pero eso traspasó fronteras y se convirtió en una pandemia. Entonces esto ha generado una serie de situaciones, unos cambios sociales, culturales, emocionales, políticos, una gran cantidad de cosas que implican que nosotros debamos entender de que pues, la condición de salud de nosotros, los seres humanos, puede estar siendo siempre influenciada por esos componentes sociales, culturales y religiosos. Y que eso, pues, si no es bien manejado, pues lógicamente terminamos viviendo lo que estamos viviendo como tal. ¿Sí? Otro aspecto del modelo biomédico, podríamos entender que es eficiente a la hora de detectar una enfermedad cuando ésta se encuentra presente, incluyendo, por ejemplo, en el mejor de los casos, una prevención para evitar complicaciones físicas como tal. O sea, el modelo médico logra detectar una enfermedad si está siendo bien diagnosticada. ¿Sí? Entonces, lo que yo hago como médico o en ese modelo médico es hacer esa prevención primaria, generar entonces esa prevalencia o esa incidencia, esa problemática de salud para que mi paciente, pues lógicamente, mejore su calidad de vida. ¿Sí? Aquí hay algo importante y es también que en el modelo biomédico se atribuye al profesional pues como ese poder omnipotente en todo el proceso, reduciendo la participación activa de la persona enferma. ¿Sí? Aquí esto se ha cuestionado muchísimo, pues porque pues uno como no es médico, uno no conoce muy bien qué es lo que está pasando, entonces la omnipotencia del profesional de la salud, en este caso los médicos como tal, asumen como que el paciente tiene un rol pasivo, ¿sí? Y eso lo hace indefenso. Por eso ahora en los procedimientos, cuando le van a hacer, por pequeña que sea una intervención, le dicen a uno, firme acá usted, en donde usted conoce, se le dijo cuáles son las posibles implicaciones después de que se le haga esta intervención o este procedimiento. ¿Sí? Entonces, allí, ¿qué es lo que hace el paciente? Pues agachar la cabeza y como que aceptar esos procedimientos terapéuticos que decidan para él. ¿Sí? Entonces, eso tiende a ser como una visión muy paternalista, pero una como más paternalista como autoritario, como tal allí. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos saber de que actualmente la toma de decisiones en la persona enferma está vinculada también con su familia, ¿sí? En donde se promueve una mayor sensación de control sobre la situación de salud, lo que tiene un impacto, pues lógicamente positivo en la adherencia terapéutica y en el pronóstico de la patología. Obviamente, aquí se tiene en cuenta la motivación, la emoción, en una de las funciones de que quienes proporcionan los cuidados en la persona es informar sobre pues, las enfermedades, las opciones que tiene. O sea, el hecho de que yo sea médico, que yo conozca, no quiere decir de que yo no deba, como paciente, yo no deba saber qué es lo que quieren hacer conmigo y cuál es el procedimiento a seguir. Y que me digan qué tratamiento y cuál es la ganancia que yo obtengo de esto, que me informen sobre la enfermedad que yo tengo y que me digan qué opciones, ¿sí?, se están dando para este tratamiento. ¿Sí? Entonces, eso hace que de pronto uno se sienta mucho más tranquilo. Y lo otro, siempre cuando uno va al médico a una consulta, lo que uno busca siempre es mejorar la calidad de vida y tener una esperanza de vida. Cuando uno escucha un diagnóstico, pues como no muy bueno, pues uno lo que pretende es que
que le den a uno una esperanza de vida mucho más satisfactoria, mucho más estable, mucho más agradable como tal. Entonces eso implica que mi esperanza de vida y la calidad de vida estén muy relacionadas, ¿sí? Porque ese es el propósito del modelo biomédico, ¿no? Mantener la vida en que tenga pues, una calidad de vida mucho más agradable, en donde haya la integración de aspectos físicos como la función propia del cuerpo, es decir, de que yo tenga pues como esa posibilidad de movilizarme, de que yo pueda irme a duchar, en donde yo pueda comer por mí mismo, es decir, de que mi función corporal y mi autonomía estén allí latentes, ¿sí? Que estén bien. Eso hace que pues, yo tenga pues como esa integración unido pues lógicamente a los aspectos psicológicos en donde se incluye pues el bienestar emocional, la satisfacción de que yo exista en este mundo, ¿sí? Porque pues, si yo me voy a sentir como un cero a la izquierda y el médico pues como que no me da ciertas incentivos motivacionales, entonces pues como para qué quiero vivir. Entonces, la idea de ese modelo biomédico es integrar esa parte de aspectos físicos, psicológicos y sociales. Es decir, de que yo pueda tener relaciones interpersonales, que tenga contacto con mi entorno, que aproveche lógicamente los recursos asistenciales que me brinda el hospital, la clínica en donde yo esté, ¿sí? Ligado siempre pues a lo cultural como tal, ¿no? Se hace claro que en el componente biomédico el hincapié en lo orgánico permite aumentar la esperanza de vida, ¿no? O sea, yo estoy consultando con este médico porque me da la oportunidad de creer de que yo tengo una mejor posibilidad de esperanza de vida, ¿sí? Pero entre ellos, inclusive a veces los médicos mismos como que se pisan su profesión cuando formulan un medicamento y entonces uno va y consulta con otro médico y usted porque está tomando esto, este medicamento le genera tal cosa, por si me lo dio el médico anterior, ¿ven? Entonces está muy de la mano con lo que hablábamos ahorita de la ética, pero que nosotros colocamos nuestras manos en los médicos para esa esperanza de vida como tal, ¿sí? No es que nos ofrezca una solución al 100% para mejorar la calidad de vida, pero sí por lo menos hace una idea de que nos va a acercar a una mejora en nuestra calidad de vida. De hecho, el hecho de que se trate de asumir como el modelo médico como que es la solución al 100%, pues no, porque la cuestión está allí en que cuando el paciente pues, no logra salir de una enfermedad y lógicamente se genera la muerte, ¿sí? Entonces los médicos tienen que, inclusive con estos pacientes que son enfermos terminales, lo que tienen que hacer es favorecerle, si tiene 3 meses últimos de vida, pues que esos 3 meses sean los mejores para ellos. ¿Sí? Por eso es cuando le dicen a uno, si uno es el familiar de un paciente terminal, le dicen, miren, llévenlo para casa y consiéntanlo, denle lo que quiera, háganlo reír, o sea, eso es lo que nos plantea acá a nosotros eso. ¿Sí? Algo importante que a veces tiene la parte médica, pues es como ese énfasis en etiquetar, ¿no? El diagnóstico de una condición de salud, pues termina nombrándola con una patología, ¿no? Entonces, se supone que el proceso de expresión compleja con respecto a ubicar a las patologías, sean psicológicas, sean médicas, lo que hace uno es rotular al paciente, como etiquetarlo. Cuando el médico llega a la habitación o donde está la cama de los pacientes, lo que hacen es irse a los pies de la cama, mirar cuál es el número del paciente, ni siquiera mencionan el nombre, simplemente lo que hacen es mirar entre piso y piso
qué pacientes y qué diagnósticos hay. Entonces, como que perdemos un poco la parte humana allí y eso es una crítica que se les hace a ellos de una manera permanente. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al modelo médico? No, señor. Yo tengo una preguntita sobre el ensayo. Señora. ¿Cuántas hojas como mínimo? Mínimo que, o sea, si es muy bueno una hoja, ¿no? Pero mínimo una hoja, máximo 3 hojas, pero máximo exagerado. Eh, cuando nosotros, yo les había dicho ayer, cuando nosotros veamos una película y la asociamos con un tema, por favor, no vayan a contar la película, no vayan a caer en el error de contar la película, porque pues, si la cuentan entonces su calificación va a ser muy baja, porque yo no quiero que me cuenten la película, quiero que ustedes aterricen el tema que hemos estado trabajando en este caso y con el tema que se está presentando en el video documental. Entonces, ojo con eso, porque pues, no quiero que me entreguen ensayos que me estén narrando la película, porque pues, no, o sea, si califico es bastante fuerte, porque no es la idea de la película, sino el ensayo, el conocimiento que ustedes tienen allí con respecto al tema en particular. Por favor. Profe, qué pena. Sí, ¿Hasta qué Catalina. horas va a estar habilitado para subir el ensayo? Lo que pasa es que muchos trabajamos, entonces nos queda como un poco complicado hacerlo ahorita. No sé, no sé si a ustedes les aparezca, pero creo que está habilitado. Déjenme yo miro. Hasta las 2 de la tarde, profe. ¿Hasta las 2? Hasta las 2, dice en la plataforma. Profe, ¿y no sería posible que se lo pudiéramos enviar a su correo? No, no. No, porque para eso está la plataforma, ¿no? Para que lo subamos allá, para poderlos calificar, porque esas notas son las que van a quedar allí estipuladas. Bueno, déjenme, yo lo corro hasta las 6 de la tarde, bueno. Estamos hablando de que... Estamos Profe, hablando... hasta las 9. No. Yo salgo de trabajar a las 9. De hecho, voy en la cicla para el trabajo y trabajo de 10 a 8. Profe, sí, yo te salgo hasta las 9:30 del trabajo. Profe, es que la mayoría trabajamos como hasta las 8 o 9 de la No, noche. sí, yo entiendo, pero pues esta es... Poco, porque muchos trabajamos y salimos tarde, nos los dejan habilitados hasta la medianoche. Sería pedirle el favor que nos colabore con él. Bueno. Gracias. Bueno, ok. Lo voy a colocar hasta las 9 de la noche, ¿bueno? Estamos hablando de qué ensayo. Del ensayo de la ética profesional, de la lectura. Ok. Del VIH. Vale, sí, ok. Es que como ya les subí otros ensayos allí, ustedes tienen que ir constantemente revisando eso. Yesid, no se lo olvide, por favor, me entrega esa tareita que le dejé, si es tan amable, Yesid. Listo, profe, listo. Janet, yo necesito que conversemos tú y yo con respecto al parcelador, porque pues necesito, digamos, que esto que estamos manejando nosotros, pues tú coloques el tema que se trabajó, que fue la ética y el modelo médico en este caso, la asistencia y bueno, el concepto que tú das con respecto a que se cumplieron los objetivos de la sesión. Bueno, como tal. Sí, señor. Necesito que nos tomemos una foto. Por favor, coloquen las cámaras. En cualquier momento, a cualquier persona yo lo puedo estar llamando en las sesiones para que aparezcan allí. O sea, el que estén allí el nombre no quiere decir que estén presentes realmente. ¿Sí? Están ahí, pero no están. María Díaz, Jesús Bernal y Melissa, no las veo. Mónica. Ya, profe. Buenos días. Pues yo no tengo cámara. ¿Quién dijo eso? Yo, Melissa. Ah, Melissa, bueno, ok. Mónica. Vale, ok. Sonrían.
Bueno, nos veremos mañana. Muchas gracias por su participación. Y bueno, estamos pendientes, entonces mañana nos vemos. Chao. Chao, profe. Gracias. Muchas gracias. Chao, Estés bien. profe. Chao, muchas gracias.